Dicen que algunas almas están marcadas, no por el destino ni por la casualidad, sino por algo más antiguo, más oscuro. En Semana Santa, el mundo cristiano recuerda la pasión y crucifixión de Cristo, el sacrificio que marcó la historia con sangre y dolor. Pero, ¿qué pasaría si ese sufrimiento no fuera solo un recuerdo, sino algo que se manifiesta en carne y hueso? Esto no es un cuento, no es un mito, es real. Durante décadas, el cuerpo de Teresa Neumann se convirtió en un campo de batalla entre lo divino y lo infernal. Su carne abierta, su mirada vacía, su sangre derramada sin explicación. Hoy nos adentraremos en la historia de los estigmas, un fenómeno aterrador que desafía la lógica y la fe. Un misterio que ha perseguido a santos y mártires, apareciendo una y otra vez como si el sufrimiento de Cristo buscara nuevos cuerpos donde revivir su tormento. Imagina despertar en medio de la noche con un dolor insoportable. Al principio crees que es un calambre, una punzada pasajera, hasta que sientes cómo la piel de tus manos se desgarra. Algo cálido resbala entre tus dedos. Sangre. Te incorporas con el pecho agitado y un ardor lacerante se extiende a tus pies, como si clavos invisibles te traspasaran la carne. Corres al espejo y ahí, en tu reflejo, ves la marca en tu frente, como si espinas invisibles hubieran atravesado tu piel. A este fenómeno se le conoce como estigmas. Los estigmas son heridas que aparecen espontáneamente en el cuerpo de ciertas personas, replicando las heridas que sufrió Jesucristo durante la crucifixión. Perforaciones en la mano y en pies, cortes en la frente como si una corona de espinas hubiese sido clavada sobre la piel, marcas de flagelaciones en la espalda e incluso una profunda herida en el costado, como la que el soldado romano infligió en el cuerpo de Cristo. Lo más aterrador es que estas heridas no siguen las reglas de la naturaleza. A veces sangran profusamente sin que la persona sufra una hemorragia fatal. En otros casos, permanecen abiertas durante años, sin infectarse, sin cicatrizar. Algunos afirman que emiten olores dulces, como si la sangre se mezclara con incienso sagrado, mientras que otros aseguran que las víctimas entran en trance, experimentando el mismo dolor que Cristo sintió en la cruz. Pero, ¿qué son realmente los estigmas? ¿Un milagro divino o una maldición? ¿Una prueba de la fe o una condena a un sufrimiento inexplicable? Para los creyentes, los estigmas son una señal de que estas personas han sido elegidas para compartir el sacrificio de Cristo, un lazo místico con su pasión. Sin embargo, la ciencia no puede explicarlo. No hay explicación médica para la aparición espontánea de heridas tan específicas. No hay pruebas que confirmen si estas marcas son impuestas por una fuerza externa o generadas por la propia mente de quienes las padecen. Algunos teóricos sugieren que el poder de la mente puede ser capaz de reproducir estas heridas a través de una autosugestión extrema. Otros, en cambio, creen que los estigmas son un fenómeno paranormal, una manifestación de algo más allá de nuestra comprensión, algo que se esconde en la delgada línea entre lo divino y lo maldito. Lo cierto es que desde hace siglos, aquellos que han portado estas marcas han vivido entre la devoción y el horror, porque aunque muchos los veneren, otros susurran en la oscuridad que estas heridas no son un regalo del cielo, sino un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento, fuerzas que pueden marcarnos de formas que jamás imaginamos. Desde la Edad Media hasta la actualidad, el fenómeno de los estigmas ha fascinado y desconcertado a creyentes y escépticos por igual. Más allá de las heridas físicas que estos individuos presentaban en sus cuerpos, lo que resulta más inquietante es el destino que compartían muchos de ellos. Una vida marcada por el sufrimiento, la incomprensión y, en algunos casos, una muerte envuelta en misterio. Para algunos, estas llagas eran un don divino, para otros, una manifestación extrema de la mente sobre el cuerpo. Sin embargo, lo cierto es que cada estigmatizado dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. El primer caso documentado fue el de San Francisco de Asís,
quien tras una visión mística en el monte Albernia manifestó en su piel las heridas de la pasión. Sus seguidores aseguraban que las llagas sangraban sin cicatrizar y que su salud se fue deteriorando hasta su muerte. Siglos después, Santa Catalina de Siena experimentó estigmas invisibles durante gran parte de su vida, hasta que en sus últimos días las heridas comenzaron a sangrar inexplicablemente. Más adelante, en Alemania, Anne-Catherine Emmerich sufrió estigmas sangrantes acompañados de visiones perturbadoras sobre la crucifixión de Cristo. Los médicos que la examinaron no encontraron signos de cicatrización en sus heridas, lo que aumentó el misterio sobre su caso. En el siglo XX, el padre Pío de Pietrelcina fue sometido a investigaciones médicas debido a las llagas que presentaba en su cuerpo durante más de 50 años. Su caso se volvió aún más desconcertante cuando, al momento de su muerte, sus heridas desaparecieron por completo, sin dejar rastro. Sin embargo, entre todos estos relatos, hay uno que destaca por su complejidad y por los elementos inexplicables que lo rodean: el caso de Teresa Neumann. No solo presentó estigmas visibles, sino que además afirmó haber dejado de comer y beber durante más de 3 décadas, sobreviviendo únicamente con la Eucaristía. Pero lo más aterrador de su caso fue un fenómeno que pocos han experimentado. Sus ojos sangraban, como si llorara la agonía de Cristo. Teresa Neumann es quizás uno de los casos más documentados y enigmáticos de la estigmatización en la historia moderna. ¿Fue un milagro o un misterio aún sin resolver? Teresa Neumann nació el 8 de abril de 1898 en Königsreuth, un pequeño pueblo de Baviera, Alemania. Creció en una familia profundamente católica, donde la fe era el pilar de su vida diaria. Desde muy joven, Teresa mostró una inclinación por la religión, destacándose por su fervor y su deseo de ayudar a los demás. Sin embargo, su infancia y juventud estuvieron marcadas por la pobreza, ya que su familia numerosa y humilde dependía del trabajo de su padre como sastre y agricultor. Al llegar a la adolescencia, Teresa comenzó a trabajar como empleada doméstica y ayudante en una granja para contribuir con el sustento familiar. Su sueño era convertirse en misionera, pero ese anhelo se vio truncado en 1918 cuando sufrió un grave accidente. Mientras intentaba ayudar a apagar un incendio en un granero, cayó y sufrió una severa lesión en la columna. Con el tiempo, su estado se agravó, dejándola casi completamente paralizada. A esto se sumaron otras complicaciones: dolores intensos, pérdida progresiva de la vista y una serie de episodios de convulsiones que desconcertaban a los médicos. Durante los siguientes años, Teresa vivió en una condición de extrema fragilidad. Postrada en cama, comenzó a desarrollar llagas dolorosas y perdió el control de su movilidad. La medicina de la época poco podía hacer por ella y su familia. Resignada, se aferró a la oración como única esperanza. A pesar de su sufrimiento, Teresa nunca dejó de expresar su fe y aseguraba que todo formaba parte de un plan divino. El 29 de abril de 1923, su vida tomó un giro inesperado. Ese día, la Iglesia Católica beatificó a Teresa de Lisieux, una santa a la que Neumann le tenía gran devoción. Aseguró haber recibido una visión de ella y poco después su vista regresó de manera inexplicable. 2 años más tarde, en 1925, cuando Teresa de Lisieux fue canonizada, Neumann afirmó haber sido curada por completo de su parálisis. Para su familia y la comunidad de Königsreuth, aquello fue considerado un milagro. Este evento marcó un antes y un después en su vida. A partir de entonces, Teresa Neumann se convirtió en una figura de gran interés dentro de la comunidad católica, atrayendo tanto la admiración de fieles como el escepticismo de los científicos. Pero lo que nadie imaginaba era que estos sucesos extraordinarios solo eran el comienzo de una serie de fenómenos aún más inquietantes. El 5 de marzo de 1926, en el primer viernes de Cuaresma,
La vida de Teresa Neumann cambió para siempre. Mientras oraba con devoción en la tranquilidad de su hogar, un dolor ardiente atravesó su pecho, justo encima del corazón. Al inspeccionarse, descubrió una herida abierta alargada, de la que brotaba sangre pura. No había cortes previos ni causa aparente. Aquel fue el primer estigma que marcó su cuerpo, una advertencia de los horrores que estaban por venir. Los siguientes viernes de Cuaresma trajeron consigo manifestaciones aún más aterradoras. El 12 de marzo, mientras entraba en un profundo trance religioso, su cuerpo fue tomado por un dolor indescriptible. En medio de un éxtasis, Teresa comenzó a convulsionar y a murmurar palabras ininteligibles. Y entonces la sangre apareció, primero en sus manos y pies, donde profundas heridas surgieron de la nada, como si clavos invisibles hubieran atravesado su carne. Luego en su rostro, sus ojos comenzaron a sangrar lentamente, como si derramara lágrimas de sufrimiento, evocando la agonía de Cristo en la cruz. Sus mejillas pálidas se tiñeron de rojo, mientras su cuerpo se estremecía de dolor. El párroco local, José Naver, que fue testigo de la escena, la describió con horror. Parecía un mártir vivo, su rostro cubierto de sangre, sus ojos pegados por el líquido carmesí, su piel tan pálida como la de un cadáver. Pero lo peor llegó el 2 de abril de 1926, en pleno Viernes Santo. Ese día, el sufrimiento de Teresa alcanzó su punto máximo. Además de las llagas en manos, pies y pecho, nuevas heridas aparecieron en su cuerpo. Su espalda se cubrió de cortes profundos, como si un látigo invisible la hubiese castigado una y otra vez. Su cabeza, envuelta en una tortura indescriptible, mostró 9 heridas punzantes, como si una corona de espinas se hubiese clavado en su carne. Cada herida sangraba profusamente, pero lo más inquietante era que nunca se infectaban. Los médicos intentaron aplicar ungüentos y vendajes, pero cualquier intento de curarlas solo provocaba más dolor y una inflamación insoportable. Sin embargo, cuando dejaban de intervenir, las heridas se mantenían abiertas, sangrantes, pero extrañamente limpias, sin signos de infección ni putrefacción. Estos fenómenos se repitieron una y otra vez a lo largo de su vida, reviviendo los tormentos de la pasión de Cristo alrededor de 780 veces. Cada viernes, especialmente durante la Semana Santa, Teresa entraba en estados de trance completamente ajena al mundo que la rodeaba. Sus ojos en blanco, su respiración entrecortada, su cuerpo ensangrentado. Todo su ser parecía ser consumido por una fuerza que la obligaba a experimentar el sufrimiento de la crucifixión. Su habitación se convertía en un escenario de horror y devoción, donde testigos incrédulos observaban con asombro y terror lo que parecía imposible. Los últimos años de Teresa Neumann estuvieron marcados por una salud cada vez más frágil, pero sus experiencias místicas nunca cesaron. A lo largo de 4 décadas, aseguró vivir sin ingerir alimento alguno, salvo la Eucaristía, un fenómeno conocido como inedia. A medida que envejecía, su cuerpo comenzó a resentirse. Teresa padecía angina de pecho, una condición que le provocaba intensos dolores y dificultades respiratorias. Sin embargo, su fe y sus visiones continuaban con la misma intensidad. El 14 de septiembre de 1962, en la festividad de la exaltación de la Santa Cruz, sus estigmas volvieron a abrirse con una fuerza inusitada. Aseguró haber tenido una visión del emperador bizantino Heraclio llevando la cruz de Cristo de regreso a Jerusalén, como si el sufrimiento que la había acompañado durante toda su vida alcanzara su clímax. Al día siguiente, su cuerpo sucumbió. Un infarto debilitó su ya frágil estado, dejándola al borde de la muerte. Finalmente, el 18 de septiembre de 1962, Teresa Neumann falleció a los 64 años, víctima de un paro cardíaco. Pero incluso después de la muerte, el misterio que la rodeaba no desapareció. Su cadáver fue expuesto durante días para que la gente pudiera despedirse de ella. Pero lo más extraño es que su cuerpo no mostró signos de descomposición ni rigidez. Permaneció intacto, como si el tiempo se hubiese detenido. Este hecho avivó aún más el fervor de sus seguidores,
quienes la consideraban una santa viviente. En 2005, la Iglesia Católica inició formalmente su proceso de canonización. Hasta el día de hoy, Teresa Neumann sigue siendo un enigma, un puente entre lo divino y lo incomprensible. Una mujer marcada por el sufrimiento de Cristo, cuyo cuerpo, aún en la muerte, parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Los fenómenos místicos de Teresa Neumann atrajeron la atención de numerosos testigos, entre ellos religiosos, médicos, científicos y hasta figuras destacadas del mundo espiritual. Cada uno de ellos dejó registros de sus impresiones, ya fuera con el propósito de documentar lo que consideraban un milagro o para tratar de encontrar explicaciones racionales a lo que ocurría. Uno de los testimonios más célebres sobre Teresa Neumann proviene de Paramahansa Yogananda, el maestro espiritual indio, quien la visitó durante su viaje por Europa en la década de 1930. En su obra Autobiografía de un Yogi, en el capítulo 39, describe el momento en que la conoció y fue testigo de sus estigmas. Yogananda relató que observó a Teresa en un estado de éxtasis, con heridas abiertas que, a pesar de sangrar, no mostraban signos de infección. También quedó asombrado por el hecho de que ella aseguraba no haber comido ni bebido desde 1922, algo que él interpretó como una manifestación de la energía divina que podía sustentar el cuerpo humano sin necesidad de alimento físico. Para Yogananda, el caso de Teresa Neumann no solo representaba un misterio inexplicable para la ciencia convencional, sino que también establecía un puente entre las experiencias místicas del cristianismo y las tradiciones espirituales del hinduismo. Su encuentro con la estigmatizada alemana reforzó su creencia de que la devoción y el poder de la fe podían trascender las leyendas físicas del mundo conocido. Otro testigo clave de los estigmas de Teresa Neumann fue el párroco de Königsreuth, Joseph Naver, quien la conoció desde su infancia y documentó sus experiencias a lo largo de los años. Fue él quien certificó oficialmente sus estigmas por primera vez y siguió de cerca su evolución espiritual y física. El padre Naver observó de primera mano los episodios de éxtasis de Teresa, durante los cuales afirmaba revivir la pasión de Cristo. Según sus registros, en esos momentos su cuerpo se estremecía de dolor y la sangre brotaba de sus manos, pies y frente sin que hubiera una explicación médica evidente. También señaló que a pesar de la cantidad de sangre perdida, Teresa no mostraba signos de debilidad extrema ni de infección en sus heridas. Hasta su muerte, el padre Naver defendió la autenticidad de los estigmas de Teresa Neumann, asegurando que no podían explicarse únicamente por causas naturales. Su testimonio fue fundamental para consolidar la creencia de muchos en la veracidad de estos fenómenos y en la santidad de Teresa. El fenómeno de Teresa también atrajo a numerosos médicos y especialistas quienes intentaron encontrar una explicación biológica o psicológica a sus heridas. Sin embargo, sus observaciones solo sirvieron para aumentar el misterio. El doctor Otto von Schreck-Notzig, un renombrado psiquiatra alemán, fue uno de los primeros en examinar a Teresa. Tras varias evaluaciones, declaró que sus heridas no mostraban signos de cicatrización normal y que su estado no podía explicarse como un caso típico de histeria. Entre los muchos investigadores que se acercaron a Teresa Neumann, uno de los más enigmáticos fue Fritz Gerlich, un periodista e historiador alemán conocido por su escepticismo implacable. Su objetivo era claro: desmentir el fenómeno de los estigmas y exponer la verdad detrás de la mística de Königsreuth. Pero lo que vio con sus propios ojos lo llevó por un camino que nunca imaginó. Gerlich visitó a Teresa en 1927 con la intención de revelar lo que él consideraba un engaño. Sin embargo, al presenciarla en plena éxtasis, sus dudas comenzaron a desmoronarse. En sus escritos describió cómo, sin ningún estímulo externo, Teresa entraba en un estado de profundo trance. Sus heridas se abrían y sangraban, pero sin signos de infección ni mal olor. Su cuerpo parecía desgarrarse en un sufrimiento indescriptible, como si en ese momento estuviera viviendo de manera tangible el Calvario de Cristo.
Aún más inquietante fue lo que observó en su mirada. Gerlitz relató que en medio de estos episodios, los ojos de Teresa parecían no ver el mundo a su alrededor. Su expresión era la de alguien atrapado en otra realidad, una dimensión donde la pasión se repetía sin cesar. Intentó encontrar explicaciones racionales, sugestión, autoinducción, pero cuanto más investigaba, más se convencía de que estaba ante algo que la ciencia no podía comprender. Tras años de estudio, Gerlitz no solo abandonó su escepticismo, sino que se convirtió en uno de los mayores defensores de la autenticidad de los estigmas de Teresa. Lo que comenzó como una misión para desenmascarar un fraude, terminó transformándolo completamente, dejándolo con una certeza escalofriante. Lo que sucedía en Cornerreud no podía explicarse con lógica. Otro especialista, el doctor Seil, realizó estudios sobre su alimentación, ya que se decía que Teresa no comía ni bebía nada excepto la Eucaristía. Tras varios días de observación, confirmó que no ingería alimento alguno y que a pesar de ello no presentaba signos de desnutrición severa, lo cual desafiaba toda lógica médica. Pero no todos los expertos estaban convencidos de la autenticidad de los fenómenos de Teresa. El padre Agostino Gemelli, sacerdote franciscano y médico, inicialmente se mostró escéptico. Tras un análisis detallado, llegó a la conclusión de que las heridas no tenían una causa evidente y certificó que no había signos de fraude. Sin embargo, su informe dejó abierta la posibilidad de que se tratara de un fenómeno psicosomático. Más radical fue la postura del investigador John Nickel, quien años posteriores revisó los testimonios y estudios disponibles sobre Teresa Neumann, analizando desde su supuesta ceguera hasta la aparición de sus estigmas. Nickel sugirió que sus heridas podían explicarse como resultado de hipocondría histérica o incluso autolesión consciente o inconsciente. En cuanto a su pérdida de visión, señaló que en algunas fotografías tomadas durante el periodo en el que afirmaba estar ciega, sus pupilas parecían reaccionar a la luz, lo que indicaría que no había perdido completamente la vista. Para Nickel, esto ponía en duda el carácter milagroso de su recuperación y reforzaba la posibilidad de que todo el fenómeno tuviera una explicación psicológica o física en lugar de sobrenatural. A lo largo de los años, los testimonios sobre Teresa Neumann se multiplicaron. Personas de todo el mundo viajaban a Cornerreud con la esperanza de presenciar sus estigmas. Algunos se convertían en fervientes creyentes, mientras que otros intentaban hallar explicaciones científicas. Los testimonios sobre Teresa Neumann continúan dividiendo opiniones. ¿Fue una elegida de Dios? ¿Un fenómeno inexplicable de la fe? ¿O simplemente una víctima de su propia mente? Lo cierto es que su historia sigue despertando inquietud y fascinación hasta el día de hoy. Los estigmas han sido desde tiempos remotos una señal inexplicable que oscila entre la devoción y el horror. Cuerpos marcados por heridas invisibles, sangre brotando sin una causa médica aparente, señales que desafían la lógica y que parecen provenir de algo que aún no comprendemos del todo. El caso de Teresa Neumann fue uno de los más inquietantes. No comía, no bebía y aún así su cuerpo resistía, mientras sus heridas se abrían semana tras semana, como si estuviera atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento. ¿Fue un milagro divino o una maldición disfrazada de fe? La Iglesia ha considerado los estigmas una prueba de santidad, pero no todos los que los han padecido encontraron paz. Algunos sufrieron al borde de la locura, perseguidos por visiones aterradoras, sintiendo un dolor que no era suyo, como si una presencia desconocida los hubiera marcado no por devoción, sino como una advertencia. ¿Pero una advertencia de qué? Nadie lo sabe. El miedo surge cuando la fe y el misterio se entrelazan. Porque si estos estigmas no son obra de Dios, entonces, ¿quién o qué los provoca? Tal vez las marcas no sean una bendición, sino un sello, una puerta entre lo que vemos y lo que se oculta en las sombras. Quizás quienes las portan no han sido elegidos por el cielo,
sino señalados por algo que aguarda más allá de nuestra comprensión, algo que nos observa y que tal vez no quiera ser descubierto. Dime en los comentarios, ¿qué crees que hay detrás de estos fenómenos? ¿Te atreverías a cargar con una marca que no pediste sin saber si proviene del cielo o del infierno? Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides darle like y suscribirte al canal, si es que todavía seguimos aquí. Adiós.